¿Cómo le va? Con el deseo de que haya pasado una excelente Nochebuena y una feliz Navidad, le damos la bienvenida a este espacio, un programa especial de En Controversia, en el que haremos un recorrido por algunos de los momentos más importantes durante el presente año, particularmente en lo que refiere al ámbito nacional, y que mejor que señalar que en torno a la figura de Andrés Manuel López Obrador. Acompáñenos a este primer bloque en el que se analiza el triunfo de López Obrador. El PRI por los suelos. Con apenas el 15.7% de la votación nominal, el PRI se convirtió en la tercera fuerza electoral, con números más pobres que los que consiguieron Roberto Madrazo y Francisco Labastida, con 22 y 33% respectivamente. De esta forma, el partido en el poder sufre su peor derrota en los últimos tiempos, incluso cuando fue derrotado por Vicente Fox en el 2000. Ahora se augura para el tricolor una dura cuesta que remontar. Los datos concretos que aparecen más significativos en esta derrota son los resultados del Estado de México y, de forma simbólica, la pérdida de Atlacomulco, cuna del actual presidente y de los últimos gobernadores del llamado Edomex. Ya se habla de que incluso este era el plan de algunos priistas para así asumir el control total del partido. Bueno, pues bastante por platicar acerca de lo ocurrido este fin de semana y lo que viene por delante. Saludo a mis compañeros. Sonia Serrano, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Mario Ramos. Buenas noches, José Ángel. Un saludo a todo el auditorio. Julio Ríos. Gracias, José Ángel. Saludos a todos. Y Jaime Barrera, muy buenas noches. Buenas noches, José Ángel, y buenas noches a todos. Al final de cuentas, en esta ocasión no se equivocaron las encuestas y todo resultó como pintaba desde hace meses. Sí, ya lo comentábamos desde la noche del domingo. El proceso bien podría decirse que es la reivindicación de las encuestas. Digo, la tuvieron un poco más sencilla porque es una diferencia muy grande, ¿no? La más grande que ha sacado un candidato presidencial, porque, pues, un poco entrando al tema, la votación del PRI es la más baja en su historia. O sea, Mid es el candidato, y de paso Miguel Castro también aquí en Jalisco, que menos votos han sacado de todos los candidatos del PRI en la historia. De ese tamaño era el desprestigio de la marca PRI y de ese tamaño era la desaprobación del presidente Enrique Peña Nieto, que arrastró, en el caso de Jalisco, a los priistas locales, pese a que Aristóteles Sandoval, y hoy lo decía, tiene una buena evaluación, arriba de 6, y se encuentra por ahí entre los gobernadores más evaluados, a diferencia de hace 6 años que en el fin de los sexenios panistas, tanto federal de Calderón como el estatal de Emilio González Márquez, le dieron un levantón al PRI, la gente les dio como una segunda oportunidad de regresar al poder, pues esta vez les dio la espalda por los constantes escándalos de corrupción, de impunidad, la inseguridad desbocada, los altos niveles de violencia. Pues hoy, en 6 años al gobierno federal lo expulsan, en 6 años al gobierno local priista lo expulsan y los mandan a una entre tercera y cuarta fuerza política, ahí disputando con el PAN, que también son los dos partidos que han gobernado más en México, ¿no? Más territorio durante más tiempo. Son los dos que habían tenido la presidencia de la República hasta hoy y hoy están siendo castigados por el votante, lo que confirma, y eso creo que es una gran noticia, que el ciudadano cada vez tiene más claro que el voto es un instrumento que le da el poder de castigar y premiar a gobiernos de acuerdo a sus resultados. El PRI en México no ganó un solo distrito estatal de los 300, perdió la presidencia por la mayor diferencia en su historia, se fue hasta el tercer lugar. Mid sacó menos votos que Madrazo, Mid sacó menos votos que Labastida contra Fox. De los municipios, de los más de 2.500 municipios que hay en el país, sacaron el 8% y los de menor población. Van a tener minoría en el Senado, van a tener minoría en la Cámara de Diputados, van a ser la quinta bancada. Va a tener más diputados el PES y el PT. Entonces, estamos ante la peor debacle del PRI, que creo que deja una muy buena señal de que el ciudadano ya está dispuesto a castigar los excesos. Ojalá a los nuevos gobernantes les quede claro, ¿no?
La pregunta que Canal 44 está haciendo a ustedes, que amablemente nos acompañan a través de las redes sociales, es ¿qué futuro le depara al PRI al sufrir la peor derrota electoral? Yo le extiendo también esta pregunta a ustedes, Sonia. Sin la bolita de cristal. Que te encanta, ¿no? A ver, ¿qué futuro? Dependerá mucho de cómo se reconstruyan. Parece muy complicado porque además en medio de o previo a este resultado electoral hubo diferencias muy importantes al interior del propio partido que tenían que ver también estas diferencias en gran parte por la construcción de poder y de distribución de poder que había, más que por razones de quién podía ser el más rentable o no. Es decir, la disputa interna del PRI no fue por quién podía ser una mejor opción para que el partido pudiera dar la pelea, sino más bien quién podía tener el control para mantenerse y para seguir controlando los espacios a los que pudiera acceder el tricolor. Creo que le va a costar muchísimo trabajo porque además no solamente es esta derrota, sino lo que tendrá que venir después con relación a las cuentas públicas que están pendientes, que arrastran una cantidad importante de señalamientos, el tema de las denuncias que siguen en marcha contra exgobernadores y que, bueno, pues esto no va a ser un borrón y cuenta nueva, a pesar de que muchos creen que cuando el virtual presidente Andrés Manuel López Obrador habla de amnistía, habla de impunidad, no son sinónimos, son dos cosas muy, muy diferentes. Entonces, yo la verdad es que no veo por dónde va a empezar a reconstruirse el PRI, porque además yo no veo un líder en este partido que pueda recoger los pedazos tirados en el piso y empezar a tejer o a armarlos para construir un nuevo partido. Un partido además que pues nunca escuchó los reclamos de la gente, minimizó los problemas de inseguridad, minimizó los problemas de violencia, se alió con la delincuencia organizada de espaldas a los ciudadanos, se alió con las grandes empresas extranjeras para darles beneficios extraordinarios a costa de la economía de nuestro país, a costa de nuestras playas, a costa de las tierras de los ejidos, a costa de las tierras de los campesinos, aplastó a los indígenas. Todo esto que se dio, yo la verdad no veo cómo el PRI pueda reconciliarse con la gente. Y hablamos del PRI, pero también tendremos que hablar de los demás partidos porque hay otros que igual están en la lona, ¿no? Claro, a nivel sí. nacional. Sí, no, el mensaje de los ciudadanos fue muy claro, ¿no? Y como decía Jaime, es una buena noticia que el ciudadano reconoce en el voto la oportunidad de cambiar a quienes les dio la confianza, ¿no? El PRI dilapidó, traicionó, dejó de escuchar a los ciudadanos, les dieron la confianza por 6 años más en el gobierno del Estado, en el gobierno federal, y creyeron, supongo, que iban a poder estar otras 7 décadas como antes, ¿no? Lo traicionaron. Y no es solo ese partido, el Partido Acción Nacional tampoco pudo recuperar la confianza. Entonces optaron los ciudadanos, los electores, por una alternativa distinta. No sabemos si será mejor o peor, pero la buena noticia es esa, ¿no? El ciudadano quiere elecciones, quiere democracia y ya reconoce que tiene el poder para otorgar la alternancia. Ahora son la chiquillada, los que antes eran los partidos mayoritarios, PRI, PAN y PRD. Claro. PRD con riesgos incluso. Claro, incluso en una profunda crisis interna todos estos partidos no tienen un líder. Yo no veo tampoco cómo y qué agenda programática podrán ahora en estos 6 años, en estos próximos 3 años, ¿no? Cuando venga la renovación de las cámaras, ¿qué le van a decir a los electores, ¿no? Yo creo que esta crisis es profunda, va a tardar un tiempo, tendrán que reconstruirse en el corto plazo y tienen que pensar, no sé, en un cambio radical si es que quieren contender con posibilidades de triunfo en las próximas elecciones. Claro. Julio. Pues mira, hay varios puntos a decir respecto a lo del Partido Acción Nacional. Por ejemplo, hay que ver que el resultado fue tan desastroso que Anaya obtuvo menos votos que Josefina Vázquez Mota. Incluso, es decir, desde que existe el IFE, que es la democracia moderna, fue la peor votación para el PAN, porque obviamente sacó menos que Calderón, menos que Fox y menos que Diego Fernández de Ceballos. Y en este caso también de cómo se va a reconstruir el PRI, sí, es muy difícil, tomando en cuenta porque el máximo jefe político del PRI, dice la tradición monolítica, que es el presidente de la República. Y esto fue una derrota
del presidente de la República. Lo obvio es decir que fue un referéndum a su administración que resultó catastrófica, pero también en lo político se equivocó, porque primero impone un candidato desde la cúpula sin tomar en cuenta la base, que no había mucho de dónde elegir tampoco, pero aún así todavía lo hace de una forma pésima. Y además también les impone un equipo de campaña con resentidos que no habían alcanzado, por cierto, otras candidaturas y que no pudo escoger tampoco a Aimee, y también en las candidaturas hicieron un despapalle. El presidente del PRI, también Enrique Ochoa, tuvo un papel catastrófico y también impuesto por Peña Nieto. Entonces no sabe por dónde. El PRI tuvo la derrota más estrepitosa de sus 90 años de historia. Calculaba yo hace unos días que máximo 50 diputados, y así fue, 46, 47 va a tener, y lo vemos como coalición, como tercera fuerza, pero como partido como tal es el quinto, porque tiene más diputados. Obviamente Morena, el PAN, el PT y Encuentro Social tienen más diputados ya que el PRI, y también en la senaduría. Y ya en el caso de Andrés Manuel López Obrador, pues lo que vimos en todos estos 12 años, pues digamos que fue la pasión, ¿no? O sea, porque tuvo su calvario en 2006, fue sepultado en 2012 y resucitó en el 2018 y ascendió a los cielos el próximo 1 de septiembre, ¿no? Después de todo este calvario, de este camino sinuoso que por fin le toca y que la gente decide darle una oportunidad como líder de la oposición, pero no la tiene fácil. No la tiene fácil porque él mismo se puso la vara muy alta y porque le dejan un país en ruinas. Habrá que ver cómo lo resuelve. Todas estas promesas incluso que él hizo. Tiene un bono democrático, eso sí, porque llega muy querido, no aborrecido como su antecesor. Tenemos bastantes comentarios de ustedes. Muchas gracias por su participación a través de las redes sociales de Canal 44. En Twitter, @Canal44TV. ¿Qué futuro le depara al PRI al sufrir la peor derrota electoral? Vamos a sus comentarios. Héctor Montes dice, si hace falta, le damos el último empujón para terminar de irse. Gracias, Héctor. Miguel Ángel Benítez dice, eso nos gusta para conocer al traidor que teníamos al lado. Como Judas, lo teníamos en casa. Gracias. Selene Partida Martínez, las palabras de nuestro líder a nivel nacional son las siguientes. Cuando luchamos por ideales, por lo que creemos y por quien creemos, la derrota no existe. Seguimos trabajando y volveremos a ser la primera fuerza política de México porque somos millones, siempre firmes, y de eso no puede caber la menor duda. Gracias, Selene, por su participación. Héctor Guillermo Gómez Moreno, creo que lo importante es, sea cual sea el partido que uno crea, es entender que como ciudadanos ya no estamos dispuestos a soportar tanto abuso del gobierno que sea y demostrar que sí se puede mejorar. Ojalá y sea para bien este cambio. Gracias, Héctor Guillermo. Y quien se firma como Pachuli, desapareció. Sí, Pachuli. Desapareció, pero lo más seguro es que vuelvan las mismas ratas con otro nombre o intenten colarse en otros partidos como pasó con Morena. Y como ya se ha dicho, un arrasador triunfo de Andrés Manuel López Obrador que le lleva a la presidencia de la República como un reflejo del hartazgo social y también de la esperanza que ya se ha comentado durante el bloque que acabamos de escuchar. Le invitamos a una pausa, continuamos con usted. Continuando con nuestro programa especial, le invitamos a recordar aquel momento en el que ya después del triunfo de Andrés Manuel López Obrador en la elección por la presidencia de la República y cuando comenzaba con una actividad muy vasta, de la cual, por cierto, nunca descansó hasta asumir el cargo, hasta asumir el poder, bueno, también pasó por un momento crítico en el que recibió señalamientos en torno a su figura y en torno a la figura de quienes la acompañan. ¿Y todo esto por qué? Porque también hubo, como 6 años antes, una boda en que hubo, si no despilfarros, por lo menos sí, un gasto importante. Le llamaron la boda fifí. No obstante que se plantea como un partido ajeno a simulaciones y diferente para hacer política, pareciera que Morena se refugia en los mismos axiomas, apostándole al olvido. La primera crisis de coherencia la vivió Andrés Manuel López Obrador con su más cercano colaborador, César Yáñez, y su boda fastuosa.
AMLO además lanza señales de que el empresario Slim podría entrar al rescate del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tras una fracasada consulta entre los ciudadanos. Esto implicaría que fuera una inversión privada casi en su totalidad, quedando atrás los tiempos de las concesiones. La puntilla para una semana difícil, y eso que aún no asume el poder, fueron los foros de seguridad que incluyen desaparecidos, fosas, violencia, crimen organizado en las ciudades. Las víctimas se sienten no escuchadas. Y el de educación a celebrarse en Acapulco Guerrero, suspendido a partir de la irrupción de maestros de la coordinadora que se enfrentaron con los del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a los que acusaron de vendidos. Y de todo como en botica, porque tenemos que hablar del aeropuerto, tenemos que hablar todavía de los ecos de esta escandalosa boda y de mucho más, de los foros de paz. Una escandalosa boda, un aeropuerto, foros de paz suspendidos. ¿Será López Obrador el presidente con más conflictos por resolver sin siquiera haber rendido protesta? ¿Usted qué opina? ¿Sí será? Pues lo que sucede es que yo no sé si Enrique Peña Nieto adquirió una lucidez increíble después de que perdió el PRI la elección y le decidió dejar la conducción del país a Andrés Manuel, porque va a llegar con un desgaste impresionante por no haberse esperado a que le tocaran sus tiempos, y mientras Peña Nieto escondidito haciendo sus cosas, y el que se desgasta es Andrés Manuel López Obrador. Me parece que ahí hubo una falta de inteligencia, de lucidez política de parte del equipo de Andrés Manuel al tomar tan rápido esa responsabilidad. No sé ustedes qué piensan. A mí me parece que está muy desgastado. Yo creo que al contrario, López Obrador simplemente está extendiendo su mandato a 6 meses antes de tomar posesión. Es decir, nunca se había visto en la historia, y creo que muy pocas veces en el mundo, que un presidente no en funciones actúe como si estuviera en funciones, donde incluso ya hay renuncias de designaciones que nunca ocurrieron, que no se materializaron, como la del Fondo de Cultura. Y en el caso del aeropuerto, pues a mí me parece que ha habido una cantidad de inconsistencias y de contradicciones bárbaras. Primero empezó con el tema de los contratos y la corrupción. Había que transparentarlos y revisarlos para que no fueran de los cuates de Peña, sino de los cuates de él. El segundo argumento fue ambientalista y del territorio. Exacto. Y también se vio que pues había un impacto fuerte, pero hay otros que pueden tener otros proyectos un impacto mucho mayor, empezando por el Tren Maya. Y ahora la novedad es que es un tema presupuestario, que incluso le corrigió la plana a Ursúa, su futuro secretario de Hacienda, y le dijo que en efecto no le había pasado bien los datos, porque ya el monto va en 88,000 millones, que no eran 60 como le habían informado, y que no va a un 50% de avance, sino a menos del 20%. Entonces quiere decir que no es lo mismo ir a la mitad de un monto de 50,000 que a una quinta parte de un monto de casi 90,000 millones. Entonces el tema ahorita es si va a haber recursos o no para concluir una obra que a todas luces está pues muy avanzada, se puede ver desde el ARE, y que a mí me parece una estupidez echarla para atrás por lo que ya significa la inversión que está hecha ahí. Entonces, yo creo que hay un desgaste bárbaro. Desaparecer el lago. Jesús bendito, no oye, hermano, ahora se me... ¿Cuál lago? No sirve el agua para nada, ¿eh? Ah, caray. No, más allá de eso. La calidad del agua, pero oye, los especialistas dicen otra cosa. ¿Les parece racional que se desgaste 6 meses si tener el poder real? En lo ese tiene. Tema, en ese tema. En otros no se ha desgastado. ¿No era mejor esperarse a 1 de diciembre y que ese desgaste viniera después? Y más aún cuando comentan que tiene un problema de salud que requería una intervención quirúrgica y reposo. ¿No era mejor que estuviera tranquilo era estos un 6 tiempo meses? para aprovecharlo. En ese tema quizás sí, pero en otros temas yo creo que valió la pena que se haya adelantado el hecho de que anuncie su gabinete, que anuncie medidas. Eso sí. Hay Incluso cosas que positivas. intervengan el presupuesto, porque él lo va a ejercer. Totalmente, lo va a integrar. El desgaste es brutal en cosas tan absurdas como una boda, por ejemplo. Bueno. Él lo está cargando porque él prácticamente ya ante la opinión pública está gobernando, pero en realidad no está gobernando, eso es lo peor del tema. Y en foros de consulta para todos, Sonia, y que a final de cuentas pues tampoco satisfacen a todos, porque los de seguridad sí trajeron bastantes confrontaciones, sobre todo cuando se hablaba del tema del perdón, pero no olvido y demás, o las consultas como esta del aeropuerto. Es un tema muy delicado y me parece que la forma en que se abordó tenía su parte positiva. A ver, yo sí creo que tenía que escuchar a las víctimas. No sé si el momento era el adecuado o no, pero uno de los graves problemas que hay en la actualidad es que todo se ha manejado como si fuesen cifras, cuando lo que hay detrás de lo que está pasando en este país es la historia de miles de mexicanos que están viviendo una tragedia.
que un político decida ir a escuchar esas historias en vez de sentarse en un escritorio a revisar cifras, me parece que marca una diferencia abismal entre la manera en que se había abordado este problema tan grave. La solución, escúchalos mejor. Exactamente. El asunto es por qué cortas la escucha, y si el argumento es que no encontraste lo que esperabas, porque lo que se ha vivido ahí ha sido terrible. Nada más por ponerte un ejemplo, y además cada lugar ha sido diferente. En Jalisco, cuando se da el foro, que no viene Andrés Manuel, pero que viene el responsable de seguridad, se pide, por ejemplo, que no entre la prensa. Luego ya después, en una entrevista que le da a Radio Universidad Guadalupe Ramos, explica, porque ella estuvo ahí, por qué a ella primero le sorprendió que se cerrara y después por qué sí se abrió. Pues resulta que Jalisco tiene un problema de trata de personas muy complejo, y en donde hay algunos señalamientos ya concretos de qué es lo que está pasando. Y entonces no puedes abordar un tema como este tan delicado con los medios de comunicación que pone en riesgo a quien está denunciándolo y a quien tiene además ya algunos indicios de cómo funciona el tema de trata. O sea, me parece que ir a cada lugar y conocer la realidad de cada lugar era muy importante. El asunto sí, pues es ¿qué vas a hacer con esta información? Ahora dicen, lo detenemos para procesarlo. Pues no puedes procesar si no completaste el proceso. Aunque dicen que tienen ya los planteamientos. Pero entonces caes a lo mismo. Claro. O sea, no puedes reproducir como si fuera una encuesta. Parecería simulación. Yo coincido con Sonia en que justamente escuchar a las víctimas, abrir esos espacios de diálogo o simplemente de catarsis, porque son eso a veces solamente denunciar pero no puedes eso. permitir que quede en catarsis. Por eso sí es muy importante. Claro, pero me parece que aun cuando quedara en catarsis, suponiendo sin conceder que así fuera, es muy importante el hecho de darles voz a las víctimas y no tratarlas como una estadística más a nivel central en despachos de policías o en ministerios públicos. En ese sentido es muy importante. Yo creo que fue un error de cálculo no haber empezado antes o no haberlos hecho más rápidos o más cortos para cubrir todos los estados, porque dejar a los estados que dejaron fuera me parece que también puede tener puede ser contraproducente, puede tener, digamos, efectos contrarios. Ahora bien, si les faltaba tiempo, pues tenían que dividir el equipo, unos haciendo el análisis de las propuestas para salir en tiempo con los lineamientos que la ciudadanía y la opinión pública espera, y otros más atendiendo los foros, pero no suspendiéndoles. Creo que fue más inteligente Moctezuma Barragán, que a pesar de que hubo sillazos en los foros de educación, dijo no, adelante, seguimos con ellos, independientemente de que ya no saquemos nada. Es la promesa, la legitimación que están esperando de estos foros lo que me parece que se interrumpe. Oye, David, pero yo me pregunto si lo que provocó que fueran un fracaso los foros de seguridad no fue más bien que ya era como un afán de validar un planteamiento que él ya había hecho en campaña del perdón. O sea, que lo prudente era más bien, vamos a escuchar y la solución va a salir de los foros. No es para que quieran. Pero lo machacaron si mucho. ya a estas alturas ya te desdijiste un montón de cosas, eso es fundamental que le digas a la gente, va a ser una solución que vamos a construir con ustedes. Porque el afán, la búsqueda de justicia es lo más importante y lo más legítimo que la gente está reclamando. Es que el gran tema es ese, que pareciera que este gobierno, el del presidente electo, busca nada más eso, que se legitime lo que ellos quieren hacer. También la encuesta para el aeropuerto pareciera lleva la misma intención. Pero no sabemos qué quiere. Porque ¿el ciudadano qué va a decir? Pues es que ¿quieres una obra muy cara, costosa? Es muy exacto. Si pone una pregunta, sí es evidente la respuesta. Si dice, no, y va muy avanzado y ya vale la pena terminarlo siempre y cuando sea transparente, pues va a ser el sí. Es más caro dejarlo, no dejarlo. O sea, la gente tiene que tener esa información. Es un poquito como el tema del avión presidencial. ¿Te conviene venderlo o no te conviene venderlo? ¿En qué te sirve como jefe de Estado tener un avión? Me parece que como ya está el compromiso firme, tiene que cumplir algo, pues es más fácil eso que cumplir lo del aeropuerto, por ejemplo. Julio, un minuto para poder irnos a los comentarios de nuestro público, que hay. Yo un minuto, nada más abonando a lo que decía de la boda fifí, que fue un error de parvulitos, porque es cierto que cada quien puede hacer con su dinero lo que le plazca, pero pues un funcionario tiene que conducirse un político bajo otros estándares, otros imperativos éticos, y hacer lo mismo que tus adversarios políticos, y contratar a los mismos diseñadores de moda, la misma revista, no solo donde aparecen el príncipe Harry, Memo Ochoa, todos ellos, sino donde aparecían tus adversarios políticos, que por cierto ya les encanta exhibición, ¿sí? Y esto además ocurre dentro de, concordando con un clima como de revancha, de azote a quienes trabajan en las dependencias, con esto de que les va a recortar, de que los va a mandar a vivir a otros estados de la República
México con la descentralización y les va a poner a trabajar los sábados y abonando a este ADN que tiene el mexicano de odiar todo lo que huele a gobierno, cuando no es así, que todos son ineficientes, ¿eh? El Banco Nacional de Comercio Exterior, ProMéxico, todos esos hacen una labor especializada y técnica que no otros pueden hacer funcionando. Necesitamos la metáfora futbolera. Es como que el defensa central te deja el balón muerto para que tú llegues y remates a gol. Eso fue lo que pasó. Y lo que hizo César Yáñez fue ponerle un balón en la portería de López Obrador. Pero contrario para que metiera el gol, exactamente. Exactamente, o sea, le mete, o más bien fue un autogol de César Yáñez a López Obrador. Habrá que ver la repetición. Yo creo que fue remate. Iba ganando 10-0 y dijo, ¿cómo que vamos ganando 10-0? No. Bueno, como lo hemos referido y como usted escuchaba, por supuesto que recibió bastantes críticas esta llamada boda fifí y sin embargo, pues ese bono que le había otorgado el pueblo a Andrés Manuel López Obrador le sirvió para que saliera avante respecto a todos los señalamientos y cuestionamientos. Nosotros tras la pausa continuamos. Sin duda, desde su triunfo, Andrés Manuel López Obrador trajo consigo una nueva forma de comunicar y, bueno, ya en funciones de gobernar. Y esta forma de comunicar implicaba, de acuerdo con el discurso del entonces presidente electo, consultar al pueblo sobre las decisiones importantes. Se inauguró en esta materia con una encuesta a propósito de la ubicación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que era construido en Texcoco, hoy en día sigue en construcción en Texcoco, pero que de acuerdo con el proyecto de López Obrador se planteaba llevarlo a Santa Lucía. Acompáñenos al análisis de este tema. Terminó el proceso sobre el destino del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco, en lo que era definitivamente una decisión anunciada. No hubo sorpresas. El 70% de poco más de 1 millón de mexicanos votaron a favor del aeropuerto de Santa Lucía. La decisión generó molestia de empresarios, especulaciones y hasta la culparon de la caída del dólar y de la Bolsa Mexicana de Valores. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció que se construirán 2 pistas en Santa Lucía y se renovará la actual terminal aérea. Analistas coinciden en que el trasfondo es un mensaje de AMLO a los poderes fácticos con respecto a cómo será su mandato, sin intervención de ellos. Saludo a mis compañeros. Sonia Serrano, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Julio Ríos. Buenas noches, José Ángel. Saludos David a la audiencia. Gómez Álvarez. Buenas noches a todos. Y Agustín del Castillo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues no se esperaba otra cosa de la consulta, David. Sí, digamos, se generó una cierta expectativa, creo que mal fincada, en que en realidad sería una maniobra de López Obrador, o podría ser una maniobra del presidente electo en el sentido de que el resultado de la consulta le diera el gane a Texcoco y por lo menos dijera, bueno, pues ahí está, la perdí esta, el pueblo ya se pronunció y es Texcoco. Pero en realidad la mayoría de los analistas o las expectativas de muchos eran en el sentido de que la decisión estaba tomada y que simplemente la consulta fue un mecanismo para legitimar una decisión previamente tomada y justamente para hacerse un poco arropar, acompañar de la decisión del pueblo. Aquí yo creo que hay que separar dos cosas. Por un lado, el tema de la consulta per se, me parece que la consulta estuvo mal hecha, no es representativa. Votaron apenas menos de 1% de la población. En fin, hay críticas al ejercicio de democracia directa que se realizó, empezando porque no es una autoridad electa, porque no tenía efectos vinculantes, por múltiples razones. Pero, sin embargo, me parece que esto inaugura una etapa en México que va a tener que ver mucho con este tipo de consultas, referéndums, plebiscitos, como de hecho ya ocurría en Jalisco con el caso de la ratificación de mandato de algunos gobiernos de Movimiento Ciudadano. Entonces creo que por ahí va la discusión. Por el otro lado, me parece que el otro tema tiene que ver con los efectos, que eso tiene que ver con cuestiones más técnicas, económicas, que creo que van a ser menos nocivos de lo que se ha dicho. Ya el peso hoy cerró a la baja, alrededor de 20 pesos, la bolsa ya se recuperó.
pero vamos a ver todavía lo que falta, porque finalmente tampoco es todavía autoridad. Hay que ver que a partir de enero, del 1 de diciembre, va a empezar el proceso de cancelación del aeropuerto y él se comprometió a poner en funcionamiento la alternativa en 3 años. Yo lo que creo es que en efecto es un mensaje muy contundente a ciertos grupos de poder, a una élite económica con la que él está en desacuerdo y tomó este tema del aeropuerto como una coyuntura, como un tema propicio para dar un manotazo, para decir quién manda en el país y estamos por ver las implicaciones. Agustín. Bueno, yo quiero centrarme en el tema del ejercicio de esta consulta. Me parece lamentable la consulta porque desvirtúa algo que es una intención que puede ser muy buena. Tendría que haber empezado, si se querían hacer las cosas bien, haber empezado por pedirle a la bancada de Morena, que tiene mayoría, tiene posibilidades de generar, si es muy complicado el proceso que existe para hacer consultas, pues que se simplifique, pero que se haga de forma legítima. Creo que debió haberse hecho cuando él ya hubiera tomado posesión, pero podía haberlo hecho el Congreso en un momento dado. Me parece, y decía David... Si lo hacía luego era vinculante, no le convenía. Exactamente. Ahí mostró el colmillazo. David mencionaba el tema de los gobiernos de Movimiento Ciudadano aquí en Jalisco. Creo que las personas serias lamentan ese ejercicio. Yo lo lamento. A mí me parece que fue mercadotecnia política el ejercicio de la ratificación de mandato, y me parece que si va a caer en mercadotecnia política el tema de la consulta a la población, pues la van a desvirtuar terriblemente. Ojalá y esto lo vean con más seriedad. Me parece muy bien que se consulte a la población, pero que se hagan reglas claras. Yo sospecho, no soy el único por supuesto, que hay un afán también de desplazar al INE, que no lo veo yo de una forma positiva, porque me parece que es desplazar la institucionalidad que ha costado tanto crear, para que ellos controlen más los procesos. No creo que el país esté listo para eso. Me parece que ese es un riesgo importante. El impacto de la decisión de cancelar Texcoco, Sonia. Me parece que ya, como mencionaba David, algunas cosas se han ido poniendo en su lugar. Por supuesto que económicamente es un golpe importante por lo que implicaba esta inversión. Sin embargo, también por la forma en que fue creciendo el costo de las obras y el costo social, el costo ambiental, quizá podamos ponerlo en la balanza y tal vez salgamos tablas en esta parte. Hoy hay que agregar este señalamiento adicional que hacía Andrés Manuel López Obrador acerca de los planes que había para el actual aeropuerto, ¿no? Los terrenos del actual aeropuerto, de que los empresarios que están tan enojados, en particular los de Coparmex, tenían un proyecto para un desarrollo habitacional de lujo en los territorios del actual aeropuerto, que vendría a ser algo así como una especie de Santa Fe. Por supuesto que hay un montón de intereses de empresarios que se ven afectados, y por eso la reacción de estos empresarios y de muchos medios de comunicación no me sorprende. Lo que sí me parece es que queda claro que en realidad no era tan importante para la vida del país, y que seguramente con condiciones nuevas, con menos corrupción, con una revisión más a fondo del proyecto que sería viable, podrá encontrarse una alternativa. Julio. Ahora se desgarran las vestiduras diciendo casi que ese aeropuerto nos iba a sacar de la pobreza al país, y pues indignándose la gente, que ojalá se indignaran igual por los casos. El primer mundo y este aeropuerto viniera a trastocar nuestra tranquila, exactamente, plácida ojalá toda la gente que está indignada en redes sociales se indignara de la misma manera por los 35,000 por los miles de desaparecidos, por los 36 millones de no, yo no dije que fuera lo mismo. No, es que dije se que deben ojalá en ejes distintos, sí, claro, pero son que cosas ojalá distintas. tuvieran esa misma vehemencia para indignarse, cosa que no ocurre. Una ciudad como la Ciudad de México, que es la más grande de América Latina, requiere un aeropuerto, eso es claro. Que no. Ahora, el tema ambiental no lo va a salvar, el tema ambiental que saquen el aeropuerto de ahí. El daño ambiental es brutal ahí. Si el gobierno llega y va a decir, van 100,000 millones para restaurar la cuenca, de acuerdo. No creo que vaya a pasar eso. Ojalá. O sea, eso es el punto. Creo que esto es más político, y como bien decía David, es un mensaje de decirles a los empresarios, yo mando aquí. Pero hay un dato que mencionaba Sonia que me parece relevante, que ha estado detectándose en la prensa, perdón, rapidísimo, pero tiene que ver con que López Obrador ha dicho, no vamos a afectar a los inversionistas. Los inversionistas en Texcoco son corruptos, pero en Santa Lucía no lo son.
y son los mismos a los que le está Nos van a invitando. invitar, claro. Entonces, Pero además, somos ahí hay afuera una los que contradicción apalancaron esta extraña. inversión. Somos Por eso, nosotros pero los tendría que ser bajo los un que estamos proceso de perdiendo, licitación los que tenemos transparente y legal. Cosa que no elegimos nosotros. Pero ¿no? cosa que hizo Claro, para pero las respetar afueras no las necesitan inversiones eso. ya hechas, Por eso ¿no? reformamos la ley. A ver, lo cierto es que rápidamente se acabó la transición de terciopelo. Este aeropuerto, además, yo sé que no voy a entrar en la consulta, ya sé que resultó patito, ya sabemos también que el impacto económico, que el dólar, eso lo han dicho otros mejor que lo que yo lo pudiera decir. Lo cierto es que se cayó por dos cosas. Uno, porque olía a peña, y dos, porque olía a una clase empresarial que para mucha gente, no digo que para mí, pero para mucha gente no le agrada porque considera que sea la economía beneficiado. y la política no están juntos. Con Andrés Manuel la política porque prima. considera Eso que es se ha el punto. beneficiado durante décadas de los contratos ventajosos y aunque haya sido 1 millón de personas, era previsible que esto iba a ocurrir. Alguien decía, a ver, pues también estos empresarios tuvieron 4 días para llevar gente. ¿Y por qué no se volcaba esta gente en favor de estos empresarios? ¿Por qué hay este rencor social de un sector que a lo mejor es una lucha de clases malentendida? Ahora no hubo por las armas, pero fue a través de una consulta cuestionada. Esa consulta. Pero que la hagan bien, está bien, pero que la hagan bien. Canal 44, a propósito del anterior tema, llevó a cabo un sondeo a través de Twitter, invitándole a usted a participar acerca del nuevo aeropuerto, si se trataba de una simulación, una expresión del pueblo sabio o una muestra del poder de López Obrador. Hasta el momento la participación versa en lo siguiente: 45% dice una simulación, 19% una expresión del pueblo sabio y el 36% considera que se trata de una muestra de poder de López Obrador. Anaí Faruk comenta, dice, para mí fue una burla. Muchas gracias por participar. Hasta la fecha no se sabe qué va a suceder con el nuevo aeropuerto en Texcoco. Este continúa en su construcción. Para 2019 se consideró presupuesto y hay quienes vaticinan que podría mantenerse, toda vez que existe enorme controversia con los tenedores de bonos que han financiado la edificación de este aeropuerto. Así que este tema continuará. Y nosotros también continuamos con usted tras esta pausa. No se vaya. No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla y justo iniciando el mes de diciembre, Andrés Manuel López Obrador asumió como presidente de la República. Lo hizo tanto en el acto oficial ante los legisladores, en un evento muy prolongado, como en otro que después se llevó todo el día porque fue todo un día de celebraciones del entonces ya presidente constitucional, con sus seguidores en la Ciudad de México. Acompáñenos al análisis del momento de la toma de protesta y lo que posteriormente trajo consigo esas ruedas de prensa mañaneras. La dinámica y el discurso de Andrés Manuel López Obrador tras su toma de protesta ha dejado diversas reacciones. Sin embargo, los discursos del 1 de diciembre dejan clara su dura crítica al llamado neoliberalismo y sus 36 años en el gobierno. El discurso en el Zócalo incluyó sus promesas, 100 puntos, que para realizarlos tendrá que empeñar grandes cantidades de dinero público y su empeño. Le invitamos a participar con nosotros, a hacernos llegar sus comentarios, principalmente a través de la red social de Twitter. Es como recibimos más rápido todos sus planteamientos. Esperamos toda su participación. Nos encuentra como Canal 44 TV, @Canal 44 TV. Participe con nosotros. Y en este sentido, para dar arranque al análisis, le estamos preguntando qué espera del nuevo gobierno del presidente López Obrador. Participe con nosotros, preferentemente utilice en su respuesta el hashtag en controversia. Saludo a mis compañeros. Sonia Serrano, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Julio Ríos, muy buenas noches. Buenas noches. Y hoy en la extrema derecha de nosotros, extrema izquierda de ustedes. Ustedes están a la izquierda de mí. Exacto. Soy Agustín del Castillo. ¿Cómo están? Mucho gusto. El gusto es mío. Nuestro premio Jalisco de periodismo. Gracias. Bienvenido. Felicidades porque no habíamos tenido oportunidad de felicitarte, Agustín. Muchas gracias. A la derecha, donde debe de estar.
Uy, no. Ahora, Agustín, inicia con tu análisis. Respecto a qué espera la gente de Andrés Manuel López Obrador. ¿Y qué esperas tú, por supuesto? ¿Qué auguras? No sé. La gente espera Digo, muchísimo. ¿qué esperaría yo como ciudadano? Que la agenda número uno sea el tema de la seguridad, por supuesto, es lo más importante que ahorita el país tiene que resolver, regresar a la paz. Y bueno, me parece que en torno a los hechos que han ocurrido recientemente aquí en Jalisco, es interesante el tema porque parece que va a ser un tema tan, bueno, no parece, ya es un tema que desde hace mucho tiempo está entre las principales preocupaciones, pero evidentemente cuando se hace la convocatoria de la reunión del superdelegado del gobierno federal, Carlos Lomelí, y que los alcaldes pues ahora sí que Ese lo vamos a hablar un poquito más. lo batean, sí, pero un poquito la reflexión. Sí. Se habla de que los hechos que ocurrieron en la costa de Jalisco tienen que ver con esa no reunión. Entonces esto revela el grado de politización en un sentido no necesariamente positivo que va a traer este tema en todo el sexenio. Se van a exigir resultados muy rápidos. Recordemos que puso el presidente ya en funciones que a los 2 días de su gobierno ya habían bajado los homicidios de 90 a 50 por día. Lo dijo en su primera rueda de prensa. Sí. Exactamente, o sea, hay una desesperación o un afán por dar resultados en esta materia que no está equivocado en términos de que sí tiene que ser la prioridad más alta del país, pero evidentemente que no va a ser una situación nada sencilla. No basta con un cambio de gobierno, aunque algunos de los votantes, que no creo que él, pero muchos de sus votantes sí hayan pensado, iba a traer como magia una pacificación. Me parece que para mucha gente es simbólico lo que él está planteando, pero él va a tener que trabajar duramente para que las nuevas estructuras que está conformando le den realmente al país una situación de paz, que es lo que demanda el país. Otro hecho que ocurre a la entrada de él como gobernante es el tema del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que se tuvo que retomar por el riesgo de que hubiera demandas en Estados Unidos, lo cual revela que ya el entorno de esta época es muy distinto al entorno de la época de Alemán o de Echeverría. Los tribunales internacionales definen muchas cosas y sobre todo en este caso es evidente que no solamente hay empresas nacionales, hay empresas internacionales en la construcción del aeropuerto. El otro tema que vale la pena ver si le va al país, está dispuesto el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a generar esta enorme cantidad de dinero que va a tener que hacer para comprar los bonos, para poder echar abajo el tema del nuevo aeropuerto. Creo que ese es un debate que tendrá que darse, porque evidentemente va contra los recursos fiscales. Son tantas las aristas que hay que analizar en el arranque de este gobierno, el de Andrés Manuel López Obrador, que dedicaremos 2 bloques al análisis de los mismos. Sí quiero detenerme un poquito en el que acabas de mencionar, Agustín, el que tiene que ver con el nuevo aeropuerto, con la incertidumbre de si se va a continuar o no, y todavía lo puedo decir de esta manera de incertidumbre porque pareciera que no les ha salido la jugada de tratar de comprar los bonos que tienen tenedores, quién sabe quiénes son, y a nivel internacional, toda vez que se los están tratando de comprar por abajo del precio en el que los adquirieron. De esta manera todo indica que los tenedores se van a esperar para que se caiga en default, como le llaman en los términos, en el argot, vaya, de los mercados de valores, para poder demandar y entonces sí tratar de sacarle más dinero. Habrá posibilidades ante este escenario de que mejor termine diciendo el gobierno federal, pues que siga su aeropuerto en Texcoco. Mira, había otros puntos que quería tratar, pero pero nada más muy rápidamente de eso del aeropuerto. $6,000 millones, es una cantidad grandísima de dinero. Tendremos más tiempo en son 2 bloques. Yo creo que la posibilidad está abierta de que terminen haciendo el aeropuerto de Texcoco. Me parece que sí es viable y que no es descabellado pensarlo así. Aunque no estoy tan seguro que los bonos se estén ofreciendo a menor precio. Tengo entendido es un hecho. que Tengo entendido que los pagaría al 100.
No. Que es, escuché en la mañana a un analista que entrevistó a Aristegui y eso hablaba, que estarían a 100, que fue lo que pagaron. Más bien, lo que sí es el asunto, que ahorita están como a 70 por la incertidumbre. Y ellos esperaban, los que tienen los tenedores de bonos, que llegaran a 120, a 130 en un eventual, ¿no? Por decirlo en una proporción. Es decir, no se pagaría a menos, se pagaría lo que vale. Más bien ellos esperaban que iba a costar más. Por eso la pérdida, ¿no? Oye, Julio, por la especulación. Ahora, ¿qué es lo que vale exactamente en este momento? El aeropuerto, si está, se supone que en fase de terapia intensiva, creo que bajó su valor, ¿no? Ahorita esos bonos claro, pues serían solo papel, ¿no? Si nos ponemos estrictos. Sí, pero les conviene más esperarse y ya es algo que están jugando ellos. Exacto. Nada más como especificar un poco la cifra, ¿no? Porque yo, ¿por qué compro un bono? Pues compro para ganar, en no resumidas para cuentas se ve complicado que los pensiones. Así es. En resumidas cuentas se ve complicado que los tenedores de bonos efectivamente vayan a capaz que son los ahorita mismos a participar en la subasta. Que han estado comprando, que son instituciones públicas. Exacto. ¿Qué va a pasar? ¿La mafia del poder? No, instituciones públicas. Ya ves que fue algo que usó mucho Peña Nieto. Lo que va a pasar, ya para terminar con eso, que la subasta no se va a realizar porque no va a haber la suficiente participación de quienes estén empujando. Oferta. La suficiente oferta. Entonces no va a haber subasta. Entonces ahí sí se abre la puerta a que al final pueda que Texcoco se continúe. E incluso ya están diciendo que en Texcoco se podría aprovechar lo que hay para construir otra cosa. Lo cual, imagínate. Julio, José Ángel, Sonia, me parece que si no viene acompañado este tema de Texcoco de un ambicioso proyecto de restauración ambiental para la cuenca que se supone que se invocó cuando se dijo que no era el lugar adecuado, no le veo yo sentido a hacerlo o no hacerlo. O sea, termina siendo simplemente una decisión política. Se supone que la cuenca de Texcoco, que son 16,000 hectáreas, vale la pena restaurarse y eso demanda muchísimos miles de millones de dólares. Entonces yo me pregunto, pagar 6,000 millones de dólares para los bonos y luego hacer un proyecto de cuánto les gusta, cuántos miles de millones de dólares, ¿van a tener realmente esos recursos para que la Ciudad de México se beneficie con la suspensión del aeropuerto? O que Texcoco queda nada más así, ¿verdad? Pero entonces... ¿De qué caso? Porque además, imagínate, quitarles la infraestructura que ya está ahí puesta, va a costar otro dineral también. Exacto. Sí. Sonia. Yo lo que creo es que están ganando tiempo para resolver jurídicamente la forma en que echaran atrás el proyecto. Por lo que ha señalado Andrés Manuel López Obrador, en particular en la conferencia de prensa de ayer, se va a seguir con la otra alternativa, la de Santa Lucía, y en el caso de Texcoco lo que se está revisando es la parte que tiene que ver con los contratos. ¿Por qué es importante la parte jurídica y revisar qué va a pasar con estos contratos? Porque yo insisto, en el gobierno de Enrique Peña Nieto se hicieron muchos contratos con empresas que no tenían recursos para ejecutar los proyectos, con inversionistas que en realidad lo que hacía era apostar con dinero público y otro tipo de cuestiones. La prueba es que con muchos contratos que se vinieron abajo, y nada más por recordar un ejemplo, el caso de Abengoa, que no nada más tenía el tema del acueducto, sino que tenía otros proyectos relacionados con la producción de energías alternas y que se vinieron abajo, pero la estructura jurídica de estos contratos fue tan tramposa que en realidad también a la empresa le ha costado mucho trabajo armar su defensa jurídica. Creo que más bien lo que están tratando es ganar tiempo para revisar en estricto sentido la parte jurídica y encontrar la salida para echar abajo el proyecto. De momento, algunos analistas dicen que esto podría convertirse inclusive en un pequeño FOBAPROA, porque va a tener que meterse mucho dinero público para el rescate de este tema y salvarlo internacional. El dinero público la compra, por supuesto. Cuando en realidad, si continuara Texcoco, más allá de si estamos a favor o en contra de este proyecto, pues se supone tendría que pagarse a esos tenedores de los bonos con el recurso que se obtendría por la operación del aeropuerto. Pero habría que ver, yo insisto, quiénes son esos tenedores de bonos. Que eso sería lo interesante, justamente. Si son los mismos que han invertido en otros proyectos, pues sería el mismo gobierno. La sospecha es muy fundada. Exactamente. Sí. Ahora, se supone que lo que en la Bolsa de Valores se opera
está obligado a transparentarse, ¿no? Creo que tendríamos que conocerlo, ¿no? A ver, eso también fue algo que sucedió con Peña Nieto. Algunas inversoras eran representantes de los tenedores de bonos. Entonces, si tú revisas, por ejemplo, digamos, estos casos... prestadores, exactamente. En el caso de pensiones del Estado, del Infonavit, de Banobras, su representante era Monex, que es el de las tarjetas estas de la campaña. Entonces, es un asunto muy tramposo que más bien habría que revisarlo primero y después... Estás aparentando que abres un proceso al capitalismo global y en realidad tú juegas todas las fichas. Sacas el dinero de una bolsa y te lo metes en otra, nada más. Exactamente. Y las ganancias... Esas sí son para otros. Esas sí son para otros, exactamente. Y bueno, regresando un poco al asunto de la toma de protesta, que por cierto tuvo más audiencia que la final del Mundial, cosa que me parece increíble en un país futbolero y que se supone donde la gente no está interesada. No, pues, pero pues una final del Mundial siempre ha sido más atractiva que una protesta de un presidente. Eso revela la enorme expectativa, claro. Revela la enorme expectativa y la esperanza que se vio imbuida en el discurso, ¿eh? Un discurso en el cual pues vemos cómo cambian las formas, porque habla claro y directo, a muchos nos gusta que hable así, me canso ganso, todo este tipo de cosas. La verdad que hay quien diría, no, pues que le quita investidura, ¿no? Pero no, la verdad, la gente es lo que quiere, que se les hable claro. Acuérdate, Vicente y que, Fox. no, pero, bueno, no es nuevo, tienes razón, pero aún así gusta, aún así sigue gustando. De hecho, Jalisco puso el ejemplo con Alberto Cárdenas, ¿se acuerdan? También, claro, ¿no? Bueno, pero ahí era otro extremo, ¿no? Este fue el análisis de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, bueno, quien ya ejerce funciones y ofrece, como también referíamos, ruedas de prensa matutinas y además con una vasta actividad hasta nuestros días. Nosotros agradecemos el favor de su compañía, le invitamos a continuar la programación de Canal 44. Pásela bien.